Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Queridos hermanos, en este día quiero hablar sobre la necesidad de la unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? La unidad en la fe. ¿Qué cosas son necesarias? ¿Es necesario tener doctrina definida o solamente es necesario profesar que se cree en la Biblia, que se cree en la Escritura? Esa es la forma, eso es lo que debemos hacer, queridos hermanos. Así que hoy, y también porque he estado leyendo un libro que reafirma mi postura, queridos hermanos, con respecto a los credos y las confesiones, quiero hablar en este día sobre la importancia de los credos y las confesiones, queridos hermanos. Así que antes de comenzar, quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video. Voy a hacer algunas recomendaciones al comenzar, unas noticias también que a lo mejor te van a alegrar bastante sobre un libro, una teología que acaban de traducir y que una librería los va a traer. También, queridos hermanos, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal un poco más abajo, que también compartan este material, queridos hermanos, si les bendice. También comentarles que hace unos días atrás quise subir a esta plataforma un video de Mario Celis que hablaba sobre la base pagano-religiosa de la ideología de género, y lamentablemente esta plataforma me bajó 3 veces el video, no me permitió subir este video, aunque después apelé y me dieron la razón. Sin embargo, ese video ya lo subí a la plataforma de Facebook, allí en Presbiteriano Confesional. Así que si les interesa aprender, saber sobre este tema de las bases paganas religiosas de la ideología de género, está en Presbiteriano Confesional allí en Facebook. Puede que a lo mejor deje el link un poco más abajo. También subí un video de qué es la ideología de género del pastor Mario Celis. No sé si conocerán mucho o poco o nada al pastor Mario Celis, y debo decir que es muy bueno con respecto al tema ideológico de lo que hoy día está sucediendo, y que como creyentes, como cristianos, debemos informarnos para así poder batallar con respecto a estos movimientos que niegan la veracidad de la Escritura, que niegan el cristianismo, que niegan la fe cristiana verdadera, histórica, queridos hermanos. Comentarles, queridos hermanos, como dije hace un momento atrás, que está por salir la teología puritana de Joel Big y Mark Jones, que estaba en inglés, pero también en portugués. Editorial Poema la va a sacar próximamente, creo que ya está la preventa. Pero quiero informarles a los hermanos de Chile, recuerden, hermanos de Chile, que Neuma Literatura también la va a traer. Así que si estás interesado en esta nueva teología, y debo decir, yo estoy muy interesado en tener esta teología que va a ser de mucha bendición para mi vida y también para el servicio dentro del cuerpo de Cristo, con Neuma Literatura la vas a poder tener aquí en Chile. Así que te recomiendo estar atento a Neuma Literatura, seguirlo en Facebook, en Instagram, a enviarle un mensaje, preguntar si va a haber una preventa. Así que atentos, Neuma Literatura. Para aquellos que buscan mi libro, hace un día atrás un hermano me preguntaba sobre el libro Espiritualidad y Confesional que tengo aquí en mi mano, escrito por Pablo Flores Figueroa, o sea yo. Lo pueden encontrar en Amazon, pero debo decir que en Amazon lamentablemente mi libro está demasiado caro. $21, creo que está demasiado caro. Sin embargo, lo pueden encontrar en librerías como Coram Deo Librería, donde lo puedes tener en un precio o un valor más bajo. Espiritualidad Confesional. Aquí en Chile hay otras librerías que están trayendo libros de DOR Publicaciones, especialmente los libros que mi hermano Alejandro González escribió, y uno que salió hace poco sobre la salmodia exclusiva, una defensa. Así que DOR Publicaciones. Existen otras librerías, pero
no las voy a nombrar en mi canal, solamente a Neuma Literatura. Así que si quieren este libro, Coram Deo Librería, si buscan la teología puritana de Joel Bick y Mark Jones, con Neuma Literatura, que la va a traer. Bueno, queridos amigos y hermanos, hoy en el culto público se habló sobre Efesios 4. Efesios 4 sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Y debo decir que una palabra de bendición para mi vida. Estuve meditando al respecto y al llegar a mi hogar hace un momento atrás tomé un libro que lo había dejado allí como en pausa y reafirmaba mis convicciones con respecto a en qué se fundamenta la unidad en el cuerpo de Cristo, en algo solamente místico o también tiene que ver con doctrina, ¿cierto? La necesidad de tener un cuerpo doctrinal definido, donde la iglesia pueda estar unida. Algunos a lo mejor me dirán, no, eso no es así, pero vamos a ir a la palabra de Dios, a fundamentar en la palabra de Dios para que podamos comprender, entender esto, que donde existe la unidad en el cuerpo de Cristo también existe una iglesia bien constituida, hablando de la formación, la estructura, ¿cierto? Los gobernantes, pastores, maestros, los que deben enseñar. Es allí también, ¿enseñar qué? ¿Cierto? ¿Enseñar qué? Bueno, la doctrina verdadera, bien fundamentada en la Escritura, es allí donde se encuentra la verdadera unidad en la fe, la unidad en el Espíritu, queridos hermanos. Así que vamos a leer Efesios 4, del 1 al 15, Efesios 4, del 1 al 15. Dice así, queridos hermanos: pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, pongan atención, queridos hermanos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16. Vamos a tocar ciertos versículos, queridos hermanos. Y el tema o la temática, como decía un momento atrás, tiene que ver con la unidad, ¿cierto? La unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo encontramos la unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Solamente a través de algo místico?
o también tiene que ver con un cuerpo doctrinal bien definido que cada uno debemos asentir y estar de acuerdo, queridos hermanos, para así no existan divisiones ni otras cosas, queridos hermanos, que puedan afectar la comunión como creyentes. Es necesario, claramente mi respuesta es positiva, afirmativa. Es muy, pero muy necesario. En la palabra de Dios, cuando se habla de fe, no solamente se está hablando de ese don que Dios nos ha dado, sino también se habla del cuerpo doctrinal que hemos recibido, ¿cierto? La doctrina que hemos recibido, esa es la doctrina que debemos aprender y enseñar a otros. Y esa doctrina, queridos hermanos, no es algo relativo, no es algo fragmentado como muchos piensan hoy en día por la posmodernidad. No, para nada. Es una verdad definida y objetiva que trasciende los tiempos hasta nuestros días y que nos ha llegado a cada uno de nosotros. Ahora podría venir la pregunta, ¿todos deben estudiar teología? Porque esto tiene que ver directamente con la teología. ¿Es necesario que aquellos que estamos en las bancas estudiemos teología? Pues mi respuesta también es afirmativa. A lo mejor no de una forma como lo hace un presbítero docente o un pastor, ¿cierto? Pero sí de una forma en que podamos entender, que podamos digerir las principales doctrinas del cristianismo. No solamente ir de forma como proselitista, ¿cierto?, a la iglesia un día domingo, hablando de la estructura de la comunión de los santos también, sino que estudiemos la doctrina, estudiemos la palabra de Dios, la encarnemos, la vivamos y así podamos ser sal y luz en este tiempo. Lamentablemente, y también dentro de iglesias con nombre de presbiterianas o reformadas, el tema de estudiar teología, de estudiar más allá la doctrina, de entender los pilares fundamentales de la fe, esto, queridos hermanos, se desconoce o está muy alejado de lo que debería ser. Esto, como creyentes, es esencial para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos defender la fe solamente asintiendo de que no, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Creo que nadie, es ridículo, esa es la palabra, disculpen si a lo mejor la palabra es muy fuerte, es ridículo pensar que de esa forma podemos defender la fe. Debemos comprender qué es lo que creemos. Y para esto, y aquí es donde entra el tema de los credos, donde entra también el tema de las confesiones. Como presbiterianos, como reformados, nos suscribimos a las confesiones, queridos hermanos. ¿Nos suscribimos a qué? A la confesión de fe de Westminster. Catecismo menor, catecismo mayor. Las tres formas de unidad. Heidelberg, Dort y la confesión belga. Son aquellas estructuras doctrinales que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, estas estructuras doctrinales, pilares doctrinales podríamos decir, lamentablemente son muy desconocidas dentro de iglesias que están en el papel claramente, están en los estatutos de estas denominaciones, pero en el cuerpo, en la comunión, en el pueblo del pacto, son desconocidas. Por lo tanto, se necesita que volvamos a tomarlas para nosotros, estudiarlas, enseñarlas a otros. Esto es muy, muy necesario, queridos hermanos. ¿Y cómo quiero fundamentar esto? Quiero ir a Efesios del 11 en adelante, del 4, mejor dicho, del capítulo 4, el versículo 11 en adelante. Dice así: y el mismo ¿quién? Jesucristo. Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Según las epístolas, según la escritura, los que más se mencionan, queridos hermanos, son los pastores y maestros. Eso era un paréntesis. Efesios 4:12 sigue: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Hay un para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muchos hoy en día desechan el conocimiento. Muchos hoy en día desechan el estudio teológico y doctrinal que toda denominación que dice ser creyente cristiana debería tener. Pero lamentablemente no todos la tienen. Y algunos las tienen y sin embargo no las enseñan o no las utilizan. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4:12. Más arriba, allí en Efesios 1, Pablo dice esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:2 está hablando, queridos hermanos, de que debemos soportarnos. Creo que esto lo hablé, mejor dicho, en un video pasado, tolerándonos, ¿cierto? En las situaciones difíciles, críticas, en nuestras diferencias, a lo mejor como personas individuales, ¿cierto? Con paciencia los unos a los otros. Esto no está diciendo que debemos tolerar la herejía. Esto no está diciendo que debemos tolerar diferencias con respecto a lo que pienso de Cristo, de que si era creado o no era creado. Está hablando sobre a lo mejor los testigos de Jehová y otros herejes por ahí. No está hablando de que, bueno, yo debo tolerar a quien no cree en la Trinidad y debo soportarlo con paciencia, ¿cierto? En amor. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de que como personas tenemos diferencias, somos diferentes en carácter, en cómo recibimos las cosas, ¿cierto? Algunos son más débiles que otros. Es más, el apóstol Pablo habla de que debemos soportar y ayudar a los débiles en la fe. Pero aquí no está hablando de temas doctrinales. Quiero aclarar esto. Después dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe. ¿Hay más de una fe? No. Hay una sola fe. ¿En quién? En nuestro amado Señor Jesucristo. Pero el solo hecho de expresar estas palabras, estamos hablando de doctrina, ¿ok? Doctrina. No sé si entienden a dónde quiero llegar. Se ha hablado del cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Sin embargo, el apóstol Pablo empieza a desarrollar el tema y en el versículo 11 él empieza a hablar de que una iglesia, el pueblo del pacto, podríamos decirlo, ¿cierto? La denominación, la congregación, donde pertenecen ¿quién? Los creyentes y sus hijos, ¿cierto? Debe estar bien constituida, porque Cristo, queridos hermanos, fue el mismo quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hablando de la estructura de una denominación, los gobernantes, aquellos que pastorean, aquellos que enseñan, queridos hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La denominación, ¿cierto? Sus gobernantes deben estar dispuestos a enseñar, a servir a la denominación. Los dones que Dios ha dispuesto dentro de una denominación están para el servicio, para el crecimiento, para que todo este cuerpo crezca, ¿cierto? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, queridos hermanos. Me gustaría tocar, y este es el libro que quiero recomendar hoy, la utilidad e importancia, no se ve muy bien, la utilidad
Importancia de los credos y las confesiones de Samuel Miller. Este libro es muy bueno, muy bueno, queridos hermanos. Es pequeño, pero es contundente. Samuel Miller fue ministro de la Iglesia Presbiteriana y profesor de Teología Práctica y Gobierno Eclesiástico en el Seminario Teológico de Princeton, queridos hermanos. Lo recomiendo absolutamente. Y él dice esto. Me gustaría tocar dos textos que hoy marqué mientras estaba leyendo y que también compartí en mi perfil personal allí en Facebook. Dice, escuchen bien, para que una iglesia mantenga la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, aquí el autor también está citando Efesios 4, del versículo 2 al 3, debe tener un credo escrito al cual se ha dado formalmente su asentimiento y una conformidad a la cual sus ministraciones son sometidas. En la medida que dicha prueba se aplique fielmente, la iglesia mostrará un buen grado de unión y armonía. Y cuando nada de ese tipo se emplea, no veo cómo se puede esperar, sin un milagro, escaparse de todos los males de la discordia y la corrupción. Toda iglesia, queridos hermanos, debe suscribirse a una confesión o un credo. Debe tener allí el cuerpo doctrinal donde todos asientan y estén de acuerdo. Porque si no existe esto, si no existe esta enseñanza, si no existe esta iglesia que está interesada en que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado poco a poco, en que sea formado el carácter de Cristo en sus miembros, Efesios 4:14 dice algo muy claro, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Si no hay enseñanza, si no hay una estructura doctrinal, si no hay interés, ¿por qué? Por el quehacer teológico, por suscribirse a una confesión, a sentirla, estar de acuerdo, dice que seremos niños fluctuantes. Seremos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y no es lo que ha estado pasando últimamente? Se ha dejado de lado las confesiones, se han dejado de lado los credos, ha entrado en los seminarios teológicos, en los institutos bíblicos, teología liberal, teología de la liberación. Están apelando al sentimiento humanista. ¿Y qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Muchos que en algún tiempo pensaban están firmes, hoy son niños fluctuantes. Están llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Están perdidos hoy en día en sus pensamientos de justicia social. Por allí me mostraba un pastor hace unos días atrás fotos de un miembro de una iglesia presbiteriana que al hacer el culto desde su hogar usaba lenguaje inclusivo. Ya no decía hermano, decía hermanes. Ya no decía niños, sino que decía niñes. ¿De qué estamos hablando? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y vuelvo a repetir, tu iglesia puede llamarse presbiteriana, puede tener años establecida en un país, pero si no enseña, no practica lo que está en sus estatutos, queridos hermanos, sino que ha comenzado a enseñar otras cosas, a ser guiada por pensamientos más humanistas, de moda, ¿cierto? Como hoy los vemos, lamentablemente, vamos a ser llevados o vas a ser llevado por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto es lamentable. Esto es lamentable. Hoy más que nunca debemos pensar y meditar al respecto. El quehacer teológico no solamente es para el presbítero docente o para el pastor o para el maestro, sino también para cada uno de nosotros, aquellos que estamos sentados cada domingo en las bancas o que tenemos reuniones de oración, reuniones de estudio bíblico, ¿no? En tu hogar debes estudiar la Escritura. Debe haber un interés. ¿Por qué? Por tus raíces, por la historia de la iglesia. ¿Por qué? Y es aquí otro punto que quiero atacar. Porque tú como padre, cabeza de hogar, y esto lo he dicho en bastantes videos, si eres reformado, ¿cierto? Crees en la teología del pacto.
teología del pacto reformada. No estoy hablando de la teología del pacto de los hermanos bautistas particulares, sino teología del pacto reformada. Comprendemos que todo cabeza de hogar tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y guiar a su familia a los pies de Cristo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Solamente asintiendo de que sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O vas a asentir en el cuerpo doctrinal, en los credos y las confesiones que como iglesia se suscriben? Es la forma. Tenemos nuestros catecismos, ¿cierto? Catecismo mayor, catecismo menor de Westminster, ¿los utilizas? Tenemos el catecismo de Heidelberg, ¿los utilizas para enseñar a tus hijos? ¿Los aprendes? ¿Los memorizas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, en que la novedad, lo humanista, ¿cierto? Lo ser completamente políticamente correcto, esa es la palabra, políticamente correcto, está inundando las iglesias. Ya no se puede confrontar el pecado. Está difícil, como se podría decir, el ambiente. Pero como creyentes, como cristianos, hemos sido llamados a predicar la verdad. Efesios 4 al 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y aquí son preguntas que tú debes hacerte como creyente. ¿De qué están hablando cuando hablan de verdad? ¿Cierto? ¿Qué verdad? La verdad doctrinal, la verdad que nos ha sido enseñada, la verdad que hemos recibido, queridos hermanos, en amor. Debemos predicar la verdad en amor, ¿cierto? Predicar, ¿cierto?, lo que la palabra de Dios dice. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Son necesarios los credos? ¿Son necesarias las confesiones? Sí, absolutamente son necesarias. ¿Están por encima de la palabra de Dios? No, no están por encima de la palabra de Dios. La única regla de fe y de práctica para nuestra vida es la palabra de Dios. Sin embargo, cada credo y cada confesión fueron extraídos de la palabra de Dios, como dije hace un tiempo atrás, al libre examen. Tú puedes examinarlas, puedes estudiarlas. Nosotros como presbiterianos, como reformados, nos suscribimos a estas confesiones y debemos más que nunca hoy no solamente suscribirnos, sino estudiarlas y enseñarlas, y lo más importante también, encarnar estas verdades, vivirlas para la gloria de Dios y de esta forma ser sal y luz en un tiempo donde todo está nebuloso, muy oscuro, queridos hermanos. Bueno, vuelvo a recomendar antes de terminar, me acaba de llegar una notificación, no sé si ustedes la escucharon, pero yo sí la oí. Quiero recomendar este libro, La utilidad e importancia de los credos y las confesiones, de Samuel Miller. No enfoca bien, pero ahí está, Samuel Miller. Lo pueden encontrar aquellos que son de Chile con mi hermano de Neuma Literatura, Y recuerda, mi libro, aunque está bien subido el valor allí en Amazon, lo puedes encontrar en Amazon. ¿Cómo lo puedes ubicar? Puedes poner mi nombre, Pablo Flores Figueroa, allí en búsqueda en Amazon, y te va a aparecer el libro Espiritualidad confesional, donde hablo sobre la ortodoxia muerta, la necesidad de la santidad, donde también hablo un poco sobre el feminismo y sobre este tema que está de moda, de querer ordenar pastoras, ministras, que claramente se ve en el neopentecostalismo y en otras denominaciones, pero también se está introduciendo poco a poco en ciertos círculos reformados. Pero bueno, este libro, Espiritualidad confesional, lo puedes ubicar en Amazon o con Coram Deo Librería, aquí en Facebook como también en Instagram. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por ver hasta el final este video. Recuerden que la teología puritana de Joel Vic con Mark Jones va a salir en español y eso me alegra bastante. Es una teología que siempre he querido tener. Desde que la vi que salió, quiero tenerla. Así que recuerda, Neuma Literatura la tendrá preventa
pronto, así que atento a su fanpage allí en Facebook como también en Instagram. Bueno, queridos hermanos, nos vemos hasta la próxima semana. Yo creo, en la semana casi no estoy subiendo videos por mi trabajo, pero próxima semana voy a ver si subo otro video con otra temática. Dejen sus opiniones, compartan si esto les bendice, queridos hermanos, compartan en sus redes sociales y si eres nuevo, suscríbete a mi canal un poco más abajo. Así que nos vemos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.